Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Por medio de su canal, en Encuentro de Dios, creado para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por medio de mi perfil de Facebook, Silvani Bencha, por donde pueden encontrar todas mis prédicas hasta ahora para la gloria de Dios Padre. Le pido a Dios que me ayude poniendo en mí toda palabra, poniendo en mí su palabra, dándome valentía para hablar su palabra con menos de verdad, y que yo predique a Cristo y esté crucificado. Eso solo quiero hacerlo, y le pido a Dios que en el poder de su Espíritu Santo y dependiendo de Él me ayude a hacerlo. Amén y amén. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Esta vez vamos a estar en Marcos 15 del 21 al 33. Amén. Vamos a comenzar a ver la crucifixión de mi Señor Jesús. ¿Ok? Recordemos que acabamos de ver el juicio ante Pilato. Y recordemos cómo se llevó a cabo. La gente, los hijos del diablo, los fariseos, incitaron a la multitud a pedir que se crucificara a Jesús y se soltara a Barrabás, un asesino. Todo esto, claro está, conforme al plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Amén. Así que allí vemos como a Pilato no le queda más remedio que azotar a mi Señor Jesús, que mandarlo a azotar. Le dan 40 latigazos, lo azotan cruelmente, vilmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo azotan tan despiadadamente? Porque allí mi Señor Jesús estaba pagando por tus pecados y los míos. Porque allí mi Señor Jesús estaba recibiendo la justa y santa ira de Dios por tus pecados y los míos. Por eso mismo es que vemos como a mi Señor Jesús le dan de golpe, lo escupen, lo azotan, se burlan de él, le ponen ropa de reyes, le ponen una corona de espinas, le dan con una caña, porque todo eso, hermano, era parte de la ira de Dios que estaba siendo derramada pura en Cristo. Es decir, Dios estaba tratando a Cristo como tú y yo merecíamos ser tratados. Dios estaba tratando a Cristo como el peor de los pecadores para poderte tratar a ti como un hijo. Dios convirtió a su hijo en pecado para que tú fueras hecho hijo de Dios. Así que dale la gloria a Dios que Jesucristo absorbió la ira de Dios que tenía que venir sobre ti y sobre mí por nuestros pecados. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Por eso que vemos también la vergüenza que pasó Jesús. Por eso vimos cómo se mofaron de él. ¿Por qué? Porque ¿qué trae el pecado? Vergüenza. El pecado trae vergüenza, el pecado trae deshonra. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza y se escondieron. Por eso es que Cristo, de paso que fue muy afligido físicamente, también fue muy humillado, porque el pecado trae como consecuencia también la humillación. El pecado trae como consecuencia la vergüenza.
Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, confiamos en Él borra nuestros pecados, Él perdona nuestras rebeliones, pero también nos quita la vergüenza. Porque dice la Escritura, los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Entonces por eso Cristo no solamente fue afligido por el Padre, sino que el Padre permitió que estos fariseos, que estos gentiles lo humillaran de la forma que lo humilló, porque eso es otra consecuencia del pecado con la que Cristo cargó. Cristo fue avergonzado para que tú y yo no fuéramos avergonzados delante de Dios por toda la eternidad. En el infierno, hermano, va a ser el infierno, el lago de fuego y azufre, va a ser un lugar de eterna vergüenza para los que caigan en él. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vimos en el video pasado. Si quieren ver completo la enseñanza, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube en el Con de Dios, la pueden hallar. Vamos a estar ahora en Marcos 15, del 21 al 33. ¿Okay? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echaron suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la Escritura, y dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los que iban: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y quedamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por cuestión de tiempo, ¿verdad? Hasta el versículo 33. Del 21, estamos en Marcos 15, versículo 21 hasta el 33. Amén. Fíjense bien, Pilatos no tuvo más remedio que azotar a mi Señor Jesús y entregarlo para que fuera crucificado. ¿Okay? Dice el versículo 21: y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a llevarse la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, mi Señor Jesús? ¿Por qué tuvieron que pedirle ayuda a Simón de Cirene, para que le ayudara a llevar la cruz a Cristo? Bueno, hermano, por el estado lamentable en que Cristo se encontraba. Cristo se encontraba desgarrado. Cristo se encontraba sumamente herido. Cristo no fue crucificado como normalmente se hace, hermano. Si nosotros vemos a los 2 ladrones que están a sus lados, vemos como ellos no tienen ninguna herida en su cuerpo, salvo
las propias de la crucifixión, obviamente, pero mi Señor Jesús estaba molido, estaba desgarrado, estaba destruido, estaba hecho polvo, porque la ira de Dios Santo y Justo se derramó sobre él. Fue Dios el que azotó a Cristo. Podemos decir que el látigo con el cual Dios azotó al Hijo fueron los romanos. Los romanos fueron el instrumento que Dios usó para castigar a su Hijo por nuestros pecados, a fin de que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado y seamos hechos hijos de Dios. Cristo se volvió pecado por ti y por mí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, gloria a Dios. Así que Cristo estaba en un estado tan lamentable, en un estado tan deteriorado, que los romanos que iban con él se dieron cuenta que él no iba a poder cargar la cruz hasta el Gólgota, porque de paso el castigo era la crucifixión, hermanos, era castigo o la muerte más atroz que había en esos tiempos. ¿Por qué? Porque miren lo malo que es la crucifixión, que uno tiene que llevar a cuestas el objeto donde lo van a matar a uno. Fíjense que tan terrible era el castigo que los romanos hacían que el que iba a padecer la crucifixión llevara la cruz a donde lo iban a crucificar. Era terrible. Era terrible, era vergonzoso y era un castigo atroz, como les digo. Y de paso, teniendo en cuenta que a mi Señor Jesús lo estaba castigando Dios Padre, entonces era mucho más terrible todo el castigo que mi Señor Jesús había absorbido en su cuerpo. Todo el castigo que mi Señor Jesús había recibido, los 40 latigazos, que para un judío recibir 40 latigazos era vergonzoso. Es más, en la ley judía estaba escrito que solamente se le dieran 39 latigazos, porque ya 40 era demasiado vergonzoso. El Dios de Israel prohibió dar 40 latigazos, pero como Jesús estaba siendo azotado por romanos, sí lo humillaron hasta tal extremo de darle 40 latigazos. Le escupieron la cara, le pusieron una corona de espinas. Por eso es que Jesús le tuvieron que ayudar a cargar la cruz, porque el cuerpo terrenal de mi Señor Jesús ya estaba en un muy mal estado. Los romanos dijeron: no, no va a llegar a la cruz, se nos va a morir en el camino. Vamos a decirle a Simón de Sirene vamos a decirle a este hombre que lo ayude, porque no va a llegar. No va a llegar, porque lo que le estaba pasando a Jesús, más allá de la crucifixión, era que Dios Padre lo estaba castigando como si lo estuviera castigando a ti y a mí, porque nosotros merecíamos ser castigados de esa forma. Nosotros merecíamos ser humillados, nosotros merecíamos ser avergonzados, nosotros merecíamos que la ira de Dios cayera sobre nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar y esa ira estaba cayendo plena en él. Por eso es que él estaba en un estado muy feo. Por eso es que los romanos, me imagino yo, notaron la debilidad de mi Señor, según la carne obviamente, y le dijeron a este hombre que estaba allí, a Simón de Sirene, que le ayudara a llevar la cruz. Amén. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota,
que traducido es el lugar de calavera. Jesús tenía que recorrer con la cruz un trayecto largo, no les sabía decir los metros, pero tenía que recorrer con la cruz un trayecto largo para llegar al Gólgota, al lugar donde lo iban a crucificar. Entonces miren lo despiadado y lo vergonzoso que era ese castigo. Por eso es que la palabra dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hace énfasis en muerte de cruz? Porque la muerte en la cruz era la peor manera de morir. La peor manera de morir era la muerte por crucifixión. Es más, mucho antes de que los romanos lo establecieran, ese tipo de muerte, ya mi Señor Jesús, ya nuestro Dios Padre había dicho esto: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces fíjense lo terrible que era una muerte de cruz, una muerte del madero. Maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para que tú y yo fuéramos hechos bendición de Dios en él. Amén. Entonces fíjense lo cruenta y lo fea que era la muerte de cruz. Por eso la Escritura dice: y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la muerte de cruz era lo más feo, era lo más terrible, era lo más duro que se podía aplicar a cualquier persona. Amén. Y nomás que le aplicaba obviamente el Imperio Romano. Amén. Entonces, aparte de lo terrible, era vergonzoso porque tenían que llevar por un largo camino hasta llegar al lugar donde lo iban a crucificar, la cruz. Y toda la gente veía al hombre llevando la cruz muerto nada, como en el caso de mi Señor Jesús. Amén. Entonces era una muerte muy humillante, una muerte muy cruda, una muerte terrible. Amén. La que experimentó mi Señor Jesús para salvarnos a ti y a mí de la justa y santa ira de Dios que merecían nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no quiso. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no quiso. Obviamente, Cristo estaba siendo crucificado, ¿verdad? Como hombre. ¿Qué le quiero decir? Que Cristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. La parte que estaba siendo crucificada, obviamente, era la parte humana. Entonces, mi Señor Jesús, como humano, él tuvo sed en el momento de la crucifixión. Él dijo: tengo sed. Pero claro, él se refería a una sed de Dios, a una sed por estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque él sintió que el Espíritu Santo, que había estado siempre en él y con él, lo dejó. Él sintió esa separación por primera vez en la vida, en su historia. ¿Por qué? Porque Dios Padre y Dios Hijo siempre habían estado unidos desde la eternidad. Su comunión es eterna y perfecta para siempre, ¿verdad? Pero como Cristo fue hecho pecado por Dios, como Cristo estaba cargando todos mis pecados y tus pecados y los pecados de todos los que habíamos de que en él, entonces él se volvió pecado, y el Espíritu de Dios no puede habitar donde mora el pecado. Entonces el Espíritu de Dios se separa momentáneamente de Cristo y él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El mayor dolor que sintió Jesús en la cruz no fueron precisamente las heridas físicas,
sino cuando el Padre se separó de él. Alabado sea Dios. Por eso Jesús experimentó todo lo que experimentamos nosotros, pero sin pecado. Amén. Entonces, al Cristo sentir la separación de Dios, Él dice: tengo sed, pero tengo sed de ¿qué? Tengo sed de tu espíritu. Padre, tengo sed de ti. Estoy sediento de ti, Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo había dejado por momentáneamente, que lo está. Y Él sintió, por así decirlo, ese vacío. Él sintió por momentos esa carencia de Dios. Y Él se dio cuenta y por eso dijo: tengo sed. Pero ¿qué hago? Los romanos no iban a entender eso. Entonces, cuando Jesús dice: tengo sed, ellos creían que se trataba de una sed física y le dieron agua con vinagre. Pero mi Señor Jesús no la quiso. No la quiso porque su sed no era física, su sed era espiritual. Porque él percibió claramente como el Padre se había separado de él. Porque Él fue hecho maldición, Él fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la cruz, nuestros pecados se le pusieron a Cristo, por lo cual Dios se separa en ese momento de Él por poco tiempo. Y luego, Él nos transfiere a nosotros su justicia. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Entonces por esto le quisieron dar a beber agua con vinagre, pero Él no la recibió porque su sed no era sed física, sino sed de Dios, sed del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mas Él no tomó, fíjense bien, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no tomó. Amén. Y no tomó el vino mezclado con mirra. No lo tomó porque el vino mezclado con mirra era algo el vino mezclado con mirra era como una especie de anestesia. Sí, el vino mezclado con mirra se utilizaba para que la persona no sufriera tanto, para calmar de cierta manera el dolor que esa persona estaba teniendo, ¿verdad? Para que la persona no sintiera tanto dolor. Pero Él no quiso. ¿Por qué? Porque tenía que sentir ese dolor por ti, por mí, y Él no podía hacer nada para suavizar o para minorizar la ira de Dios, sino que Él tenía que experimentarla pura como la hizo. Porque ese era un calmante, esa combinación era como un calmante, como una anestesia que se le daba a los que estaban en esa condición crucificados para calmar un poco el dolor que experimentaban. Y Él no podía hacerlo porque Él se tenía que ver puro de carne de la ira de Dios. Él no podía no recibir o solamente recibir un poco de la ira de Dios. Él tenía que recibir a toda plena y pura. Así que por esto mi Señor Jesús rechazó el vinagre y el vino mezclado. Amén. El vino mezclado con vinagre. Amén. Con mirra, perdón. Amén, hermanos. Por eso es que Cristo no tomó esa mezcla de vino y mirra, porque era como una mezcla como una anestesia para calmar el dolor del que estaba crucificado.
Pero Cristo, como estaba siendo afligido por Dios por nuestros pecados, Él no podía recibir la ira de Dios a media. Tenía que recibir la ira de Dios plena y pura por ti y por mí. Así que por eso Él no quiso beberse esa mezcla de mirra y vino para recibir el castigo de Dios como Dios quería que lo recibiera. Amén. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría alguno. Miren, hermanos, si ustedes quieren ver si ustedes quieren leer la crucifixión de Cristo en el Antiguo Testamento, léanse el Salmo 22 y se van a dar cuenta que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre y por los siglos de los siglos. Se van a dar cuenta que el Espíritu Santo que estaba en David, o en Cristo mejor dicho, era el mismo Espíritu Santo que estaba en David. ¿Por qué? Porque David, el salmista, el rey David, describe de manera perfecta, diría yo, como si tuviera presente la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, todo lo que Jesús experimentó y todo lo que Él vivió en la crucifixión, lo describe David con lujo de detalles. Y hasta el hecho que acabamos de leer, que echaron fuerte para ver quién se quedaba con sus ropas. ¿Por qué? Porque recordemos que eran ropas costosas. Que eran ropas valiosas, que eran ropas distinguidas, pues. Y echaron fuerte para ver quién se quedaba con sus ropas. Pero eso ya Dios lo había dicho que iba a pasar por medio de su siervo David. Todo lo que estamos viendo aquí en la crucifixión, si ustedes quieren buscarlo en el Antiguo Testamento, lo van a encontrar en el Salmo 22. Es como si David, sorprendentemente, muchos años antes de Cristo, hubiera estado presente en vivo, VIP, en el momento de su crucifixión. Es algo asombroso lo que el Espíritu Santo le revela a su siervo. Como dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. David, el mejor rey que tuvo Israel, claro, aparte de mi Señor Jesús, obviamente, vio, o Dios le permitió ver cómo iban a tratar a su hijo amado. Amén. Y lo que iban a hacer con sus ropas y todo eso está en el Salmo 22. Amén. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Fíjense bien. El título, los romanos acostumbraban a que la persona crucificada le ponían arriba en un letrero la causa por la cual lo habían crucificado. Supongo que si hubiera matado a alguien y le hubiera puesto Pedro mató a Pedro, asesino, supongo. O hubiera robado, fulanito robó. La causa de por qué estaba siendo crucificado la ponían allí. Los fariseos, en el Evangelio de Juan, aparece cuando los fariseos le piden a Pilato que no le ponga rey de los judíos, que ponga aquel Jesús, aquel que dijo ser el rey de los judíos. Pero Pilato le dijo no, lo que escrito está. Entonces a Jesús lo que aparecía
en la inscripción de Jesús, que estaba en tres idiomas, en arameo, en griego y en hebreo, en arameo y en griego, no me acuerdo de los otros idiomas, era esto. A Jesús supuestamente lo estaban crucificando porque él se hacía llamar rey de los judíos, pero eso es una mentira del diablo. Mi Señor Jesús, bueno, sí era el rey de los judíos, pero él nunca se dijo a sí mismo rey de los judíos. O sea, hubiera sido más verdad que lo estuviera crucificando porque él se decía hijo de Dios. Eso hubiera sido verdad. Bueno, verdad en cierto modo, porque sabemos que, o sea, que mi Señor Jesús sí decía eso, porque era la verdad. Amén. Lo que le quiero decir, creo que ya me confundí. Lo que le quiero decir es que acusar a mi Señor Jesús o crucificarlo porque él decía rey de los judíos era una mentira del diablo, hermano. Él nunca se dijo a sí mismo rey de los judíos. No, él nunca se refirió a sí mismo como rey de los judíos. La gente decía de él que era rey de los judíos, pero él nunca se autoproclamó rey de los judíos. Él se dijo ser hijo de Dios. Por eso yo digo, hubiera sido preferible que le hubiera puesto Jesús, el hijo de Dios. Porque el rey de los judíos, mi Señor Jesús, nunca se refirió a sí mismo como rey de los judíos. Él lo dijo, gloria de hombre yo no busco. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es esa, a mí me glorifica el que me envió. Entonces ese letrero que pusiera el rey de los judíos también era humillante para los judíos de cierta manera, porque los que pasaban por allí, ¿qué iban a pensar de los judíos? ¿Que estaban locos? Porque los judíos llevaron a crucificar a su rey. Entonces, por eso que los fariseos no querían que le pusieran ese título. Porque claro, ¿qué nación crucifica a su rey? Eso es una locura. Sin embargo, Pilato dijo, no, lo que es Cristo está. Y así se quedó Jesús, el rey de los judíos. Esa fue la causa oficial, llamémoslo así, de la muerte de mi Señor Jesús. Pero tú y yo sabemos, si conocemos la Biblia, que él nunca se llamó a sí mismo el rey de los judíos. Ese título vino de la gente. Ese título se lo quería colocar a la gente. Y aunque él lo era, él nunca se autoproclamó rey y dijo que era rey de nada. Amén, gloria a Dios, alabados a Dios. Y lo que pasaba le junaba la cabeza, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo glorificas. Ah, claro, estaban. Y lo que pasaba, veían a Cristo y se burlaban de él. Porque Cristo y que había dicho que él destruía el templo de Jerusalén y en 3 días lo reedificaba. Pero Cristo nunca dijo que él iba a destruir el templo físico de Jerusalén. Templo de Dios. Él lo que dijo fue, si destruye este templo en 3 días lo levantaré. No, levantaré uno no hecho con mano de hombre. Él lo que dijo, que su cuerpo era el templo de Dios. Y si ellos lo destruían, los fariseos, Dios en 3 días iba a levantar un cuerpo completamente nuevo. Amén. Eso es lo que Jesús dijo. Pero ellos entendieron mal, los israelitas. Entendían mal. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. ¿Por qué? Porque eran carnales. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Y ellos no tenían la morada del espíritu. Ellos no tenían la mente de Cristo. Por eso tenían tanta ceguera espiritual. Y por eso no podían entender las cosas que hablaba mi Señor Jesús. Y la querían comprender literalmente hablando. Pasa como los católicos hoy en día. No, que la hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entienden
Cuando Jesús establece la Santa Cena, lo que dice este es mi cuerpo, hablando del pan, y este es mi sangre, hablando del vino, ellos lo entienden literalmente. La Biblia no es un libro que yo o cualquiera pueda entender literalmente. La Biblia es un libro espiritual. Yo no puedo leer la Biblia como si leyera un panorama. Yo no puedo leer la Biblia como si leyera un WhatsApp, porque me voy a volver loco, porque siempre voy a estar errado si yo leo mi Biblia de esa manera. Hay que leer la Biblia y saber que la Biblia es un libro espiritual, hermano. La Biblia es un libro que da vida. La Biblia es la palabra de Dios viviente, así que nadie que no tenga el Espíritu Santo puede discernir correctamente esta palabra. Y eso era lo que le faltaba a los fariseos. Fíjense, se están burlando de Cristo porque está crucificado y dijo que el que dijo, mira, el que dijo que destruía el templo y en 3 días lo levantaba, mira cómo está. Eso era lo que estaban diciendo en pocas palabras. Que es poderoso para destruir el templo y levantarlo en 3 días, pero así mismo no se puede salvar. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Por eso se estaban burlando de Cristo, pero se estaban burlando de Cristo en base a algo que ellos no entendieron. Mi Señor Jesús nunca le dijo a ellos que Él iba a destruir el templo de Jerusalén. Él les dijo, si destruyen este templo, hablando de sí mismo como templo y morada de Dios, en 3 días levantaré uno, no con manos de hombre, no hecho con manos de hombre, amén. Entonces, bueno, ahí vemos algo muy común en el pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos estaban muertos en delitos y pecados, ellos eran carnales, terrenales, y no podían comprenderlo. Las palabras de mi Señor Jesús para ellos eran locura, y eran locura precisamente por el hecho de que ellos querían discernir las palabras de mi Señor Jesús con una mente humana, o sea, con un pensamiento humano, literalmente hablando, y no iban a poder hacerlo, amén, gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 27, hermano, que me lo salté, perdonen. Crucificando también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Sí, con Jesús habían 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. El de la izquierda se perdió, el de la derecha se salvó. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué el de la iglesia, el de la izquierda se perdió? Porque el de la izquierda se estaba burlando de Cristo y le decía, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Decía el de la izquierda. Y el de la derecha le dijo, ¿acaso ni aún en esta posición para pasar el tiempo? Tiene el temor de Dios. Este hombre nada ha hecho, pero nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La diferencia entre de la izquierda y de la derecha fue que el Espíritu Santo obró en la derecha, en el hombre de la derecha, y él lo llamó Señor y Rey. El de la derecha, aunque no conocía a Jesús en persona, lo llamó Señor y Rey por la obra del Espíritu Santo, y el de la izquierda no. Por eso el de la derecha alcanzó la salvación en ese momento, tanto así que a mi Señor le digo, de cierto digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Y el de la izquierda no alcanzó la salvación. Eso quiere decir que ¿qué? No quiere decir que yo me pueda arrepentir a última hora y el Señor me tiene que perdonar. No.
Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios tiene misericordia de que tenga misericordia y se compadece de que se quiera compadecer. No se compadeció del de la izquierda, pero sí se compadeció del de la derecha. Esto no es para hacer una doctrina que no, yo voy a vivir la vida mundana y cuando me vaya a morir me arrepiento y Dios me tiene que perdonar. Esto no es para eso. Esto es para que veamos que Dios tiene misericordia con unos, pero con otros no. Amén, gloria a Dios. Alabado sea. Bueno, después viene. Fíjense lo que decía, lo que le decían, lo que le injuriaban, los que pasaban por allí le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes encaneciéndose decían unos a otros con los que iba: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Fíjense lo que pasaban por ahí, le decían: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz. Eso era lo que le decían los que pasaban y lo veían crucificado. Y eso, hermano, podía ser hasta una tentación del diablo para que Jesús se bajara de la cruz. Mira, hermano, Jesús podía en cualquier momento bajarse de la cruz. Él lo podía porque era el Hijo de Dios. Pero Él soportó la ira justa y santa de Dios y terrible de Dios sobre sí mismo para que tú y yo no la tuviéramos que soportar. Él fue escarnecido para que tú y yo no fuéramos escarnecidos por Dios. Él fue tratado como impío para que nosotros fuésemos tratados como hijos de Dios también. Por eso mi Jesús no se va, mi Señor Jesús no se va de la cruz por amor a ti y a mí, no porque no podía. Él podía bajarse de la cruz. En cualquier momento que no hubiera querido, Él se podía bajar de la cruz. ¿Ven? Sabemos que así, Él tenía poder para bajarse de la cruz. Amén. Pero Él no lo hizo por amor, primero al Padre, segundo por amor a ti y a mí, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Amén. Y para llevar muchos hijos de Dios a la gloria. Amén. Entonces, ¿de que Jesús se podía bajar de la cruz? Sí, claro que sí. ¿De que Jesús se podía salvar a sí mismo? Claro que sí. Jesús se podía salvar a sí mismo. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Porque Él le dice. Pero Él dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si tiene claro. Perdón. Si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, permanece solo. Pero si cae y muere, da frutos abundantes. ¿Qué pasaba si Cristo decidía y decía cuando estaba en la cruz: no, Padre, yo no aguanto más, voy a bajar de aquí? Se bajaba. Pero ¿qué hubiera pasado contigo y conmigo? Muertos y condenados eternamente. Si Cristo se bajaba de la cruz, tú y yo hubiéramos estado muertos para con Dios eternamente. Y cuando muramos biológicamente, que algún día va a pasar, hubiéramos caído en el lago de fuego y azufre. Eso era lo que estaba en juego allí. Si Cristo se bajaba, que obviamente podía, bueno, Él hubiera vivido, gloria a Dios. Él es santo, Él podía ir al Padre ya. Él podía bajarse de la cruz y ir al Padre. Listo. Él iba a vivir por los siglos, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿cómo hubiéramos quedado tú y yo? Muertos y sin Dios eternamente y para siempre. Y sin esperanza, solamente de una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso hubiera sido nuestro destino final. Si Cristo le hacía caso a tu y yo del diablo, que le decían: hasta esto salvó y no puede salvarse a sí mismo.
ese hubiera sido el destino final de ti y de mí si Cristo le hubiera hecho caso a estos hijos del diablo, a estos hebreos que se burlaban de él, ¿verdad? Pero Cristo, por amor a ti, por amor a mí, no se bajó de la cruz. Pero no porque no podía. Él se hubiera podido bajar facilito de la cruz. Pero ¿qué pasa? Bueno, a mi Señor Jesús no le hubiera pasado nada. Él se hubiera ido al Padre y punto. Pero a ti y a mí nos esperaba el infierno. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se podía establecer el nuevo pacto. Entonces, si Cristo no experimentaba esa muerte, tú y yo ahorita estuviéramos muertos en delito y pecado, y por ende nuestra última morada sería sin dudarlo el infierno, el lago de azufre que arde, donde el gusano no muere. Amén. Pero gloria a Dios que Cristo no le hizo caso a estos hijos del diablo y no se bajó de la cruz, porque si se va de la cruz, pobre de nosotros, de Cristo no, porque Cristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Cristo tiene la vida eterna, Cristo no necesita a nosotros. Cristo es Dios, punto. Él no necesita ningún ser humano, punto. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que aunque sufrió en carne todo eso, no se bajó de la cruz. No le prestó atención a estos hijos del diablo que decían: ay, hasta tú salvaste, no te puedes salvar a ti mismo. Gloria a Dios de que Cristo no le prestó atención a esas burlas, porque obviamente Cristo hubiera podido, para Cristo hubiera sido algo fácil bajar de esa cruz. Pero Cristo solo soportó todo, soportó el oprobio por la gloria que Él sabía que por esa muerte iba a alcanzar, amén. Y por la gloria de los escogidos, amén. Gloria a Dios, alabanza a Dios. Eso era lo que decía: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otro, con los que iba: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Sabemos que Cristo sí se podía salvar a sí mismo. Sabemos que Él podía bajarse de esa cruz. Sabemos que Él podía ascender a Dios y ya está. Pero Él, por amor a ti y a mí, para que tú y yo no cayéramos en el infierno eternamente, separados de la gloria de Dios y de la bendición que es estar en presencia de Dios eternamente, Él soportó el oprobio en la cruz. Amén. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y quedamos también. Ah, fíjense bien. Entonces los muy hijos del diablo de paso decían: no, que desciende de la cruz. Y para que quedamos que Él es el Cristo. O sea, se burlaban de Él y decían: Cristo, Hijo de Dios, desciende de la cruz para que quedamos nosotros también. Pero hermano y amigo, estos israelitas no estaban fartos de señales. Yo les aseguro que si Cristo hubiera bajado de la cruz, estos hijos del diablo muy capaces de que hubieran dicho que era obra de Satanás, porque estos hombres no necesitaban más señales. Ya Cristo estaba cansado de darle señales. Revivió a Lázaro, sacaba demonios, curaba enfermos. Lo que le hacía falta a esta gente no era señal, era fe salvadora, la fe sobrenatural que da Dios. Estos hijos del diablo no la manejaban, no la tenían. Y las personas normales, o sea, la persona en su estado natural, no puede producir la fe que te da Dios. Para que nosotros quedamos en Cristo, la fe tiene que ser sobrenatural. Tiene que venir de Dios como don. Yo no puedo producir por mí mismo
una fe salvadora. Esa fe como regalo, como don de Dios, llega al creyente para que el creyente crea. Entonces, estos hombres no necesitaban más milagros, ni en el cielo ni en la tierra. Ellos ya habían visto milagros. Cristo echaba fuera demonios por el poder de Dios y ellos decían que lo echaban por el poder de Belzebú. Entonces, lo que ellos necesitaban no era más milagros. Lo que ellos necesitaban era una fe sobrenatural. Era la fe que venía de Dios, que viene de Dios para la salvación. Y ellos no la tenían y por ende no creían en Cristo. Pero no era por falta de señales. Las señales no salvan a nadie, hermano. No crean que por ver muchas señales uno es salvo. Porque bastantes señales que vieron ellos, los israelitas, y pocos se salvaron, hermano. Así que no era falta de señales lo que ellos estaban. Eso era lo que ellos decían. Pero si Cristo se hubiera bajado de la cruz, como ellos pedían, les aseguro que hubiera inventado algo. No, este se bajó de la cruz por el poder de Dios. Es muy capaz que hubiera dicho eso, porque imagínense, ¿qué se puede esperar de esa gente? Y quedamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ok. También el que estaba a la izquierda le injuriaba diciendo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a la izquierda también le decía eso. El que estaba en la izquierda, como el que dijo el que estaba a la izquierda, le decía eso. Mientras que estaba a la derecha le decía: ¿acaso no tienes temor de Dios? Este hombre nada ha hecho, pero tú y yo estamos aquí por lo que lo hemos hecho. Amén. Entonces el de la izquierda también lo injuriaba. En vez de pedirle perdón, no, lo injuriaba también. Le decía cosas como como los demás judíos. Entonces también el que estaba a la izquierda le decía esa cosa: no, sálvate y sálvanos a nosotros. Le decía el de la izquierda. El de la derecha fue diferente, le dijo: no tienen temor de Dios, este hombre nada ha hecho, este hombre es justo, pero tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero bueno, gloria a Dios le doy, porque Jesús no le hizo caso a ninguno, ni a los judíos que venían en la cabeza, que le decían: hasta tú salvó y no se puede salvar él mismo, ni al ladrón que decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y el último versículo del día de hoy, ya para terminar: cuando vino la desierta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ok, cuando Cristo iba a morir, hermano, hubo señales en los cielos y en la tierra. Ok, cuando Cristo ya estaba por entregarle el Espíritu al Padre, hubo manifestación en los cielos y en la tierra. ¿Qué le quiero decir con manifestación? Que una reacción en el cielo. Cuando Cristo iba a morir, el cielo se oscureció, las tinieblas reinaron, por decirlo así, en ese periodo de tiempo. ¿Por qué esto? Porque la luz del mundo, que es la vida de los hombres, estaba por morir. Entonces las tinieblas aparecieron. ¿Se recuerda cuando en el principio había tinieblas? Pero luego vino Dios y resplandeció la luz de Dios y las tinieblas huyeron, ¿verdad? Porque no comprendieron a la luz, no pudieron contenerla ni la comprendieron. Bueno, como Cristo, la luz del mundo, iba a morir biológicamente hablando, las tinieblas por momento las tinieblas se alzaron
por momentos las tinieblas tomaron el control. Yo me imagino que por momentos el diablo estaba bailando en una pata, porque decía, ya vencí al enviado de Dios. Yo me imagino, ¿no?, que esa era la actitud del diablo. No, ya vencí al enviado de Dios. Le gané a aquel que Dios envió, le gané al Mesías, le gané a su hijo. Lo vencí. Yo me imagino que el diablo estaba celebrando con todos sus séquitos, sus secuaces. Pero bueno, gloria a Dios que sabemos que el final no fue precisamente que el diablo esperaba, sino el final fue el que Dios había planeado, y Cristo sí murió, pero también resucitó, venciendo a todo principado y potestad, venciendo toda tiniebla y bueno, y dándonos vida y vida eterna. Amén. Entonces, gloria a Dios. Sabemos que cuando Cristo, ya para terminar, cuando Cristo iba a morir, estaba por morir, los cielos manifestaron oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz del mundo iba a morir, que es Cristo, y en ese momento las tinieblas, digamos, se alzaron por ese periodo de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, alabado sea Dios, gloria a Dios. Ok, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de nuestro Dios, el Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo guarde. Cristo vive y Cristo viene pronto con su iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Amén.